Atención maestros, bienvenidos a Para Maestros, el podcast diseñado y pensado en ti y en los desafíos del aula de hoy. Soy Carolina Londoño y aquí conversaremos de todo un poco, desde mis experiencias como docente en el extranjero hasta análisis de tendencias. Y junto con Juan hablaremos con colegas inspiradores. Si buscas discusiones relevantes y herramientas prácticas, este es tu podcast. Dale play a Para Maestros. Hola, profes. ¿Alguna vez han sentido que su forma de enseñar es muy valiosa, pero completamente invisible? Hay maestros que tienen miles de seguidores y están haciendo un poco cosas no tan interesantes como la que tú haces. De pronto algo interesante, pero no así como wow. Mientras que tú estás en el aula haciendo magia con tus estudiantes y nadie te ve. Y lo peor, empiezas a pensar, tal vez debería ser como ellos, algo más simple. Exacto, y ahí está el problema, porque encontrar tu voz docente no significa convertirte en alguien que no eres. Significa descubrir qué te hace único y comunicarlo sin ningún postureo ni disfraces. Exacto. Y hoy vamos a hablar de algo que casi nadie nos enseña o que nunca nos enseñaron. Cómo identificar tu estilo pedagógico auténtico y hacerlo visible aunque nunca llegues a ser viral. Yo soy Juan. Y yo, Carolina Londoño, bienvenidos a Para Maestros. Mira, Juan, yo llevo años en esto de la educación, de educación internacional también, y algo que veo constantemente en esta es la presión. Los maestros estamos bajo Ujú. presión. Siempre estamos como que tenemos esa presión de que si no estamos en redes, tal vez, no sé, como que nos falta algo. Entonces, si no estamos diciendo o compartiendo cosas, no estamos inspirando a los demás. Entonces, sí que hay mucha presión. Hoy en día más presión que antes. Sí, y precisamente como que esta era digital nos pone todavía más presión. Es como si la profesión se hubiera dividido en dos, los maestros que enseñan y los maestros que además muestran que enseñan. Y de Ujú. repente parece que el segundo grupo es más válido o que tiene mayor reconocimiento. Es cierto. Pero aquí viene una pregunta incómoda. ¿Realmente necesitas ser visible para ser buen maestro? Pues ya en el episodio anterior lo respondimos. No, realmente no, pero sí te permite crecer profesionalmente. Si quieres acceder a mejores oportunidades, colaboraciones, proyectos fuera del aula, entonces sí necesitas que te conozcan y ahí es donde muchos nos perdemos. Exactamente, porque una cosa es ser auténtico en el aula con tus estudiantes, pero otra muy diferente es comunicar esa autenticidad afuera, hacia afuera, hacia otras personas. Y eso pues nadie nos lo enseñó. No sabemos cómo hacerlo. Exacto, entonces por eso hoy vamos a desglosar esto, qué es realmente tener una voz docente, cómo identificarla, cómo no necesariamente copiarse sin necesidad de que no haya inspiración y cómo compartirla sin sentir que se está actuando, que se es un personaje. Sí, sí, es importante. Aunque en el aula nosotros tenemos esa habilidad de exponer y presentarnos y crear ambientes muy interesantes, pero pues vamos a empezar ahora por lo básico y es qué significa tener tu propia voz docente. Eso es muy Bueno, importante. muy buena pregunta, porque la primera trampa es pensar que tu voz docente es lo que publicas en redes y no, tu voz docente es tu estilo pedagógico, tu filosofía educativa, tu manera única de conectar con los estudiantes. Eso es lo que te hace auténtico Sí, o claro, auténtica. exacto, cómo explicas los conceptos difíciles, cómo manejas el error en el aula, qué valoras más, la creatividad, la estructura, la colaboración, la autonomía. Eso nos hace únicos. Claro, y aquí está el problema. Muchos maestros tienen una voz docente súper clara en el aula, pero cuando intentan comunicarla afuera, se ponen como un disfraz. ¿Cómo Y así? No esa no es la entiendo. idea. ¿A qué te refieres? A que copian el formato de otros. Si ven que un maestro Mm, es viral haciendo videos con tips rápidos, por ejemplo, y dinámicos, intentan hacer lo mismo, aunque su estilo real sea más reflexivo y más pausado. Entonces hay que ir buscando poco a poco como ese espacio en el cual nos podemos inspirar, pero también ser auténticos. sí, esto me recuerda algo que a una maestra que conocí, que era excelente en el aula, sus alumnos, sus estudiantes la adoraban, pero cuando le sugerí que compartiera su metodología en redes, me dijo, que es que yo no soy tan energética, no sé cómo hacer esas cosas tan divertidas y entonces como que le estresó mucho
pensar en que tenía que ponerse un disfraz para poder compartir lo que ella estaba haciendo. Claro, y ahí está el error, pensar que solo hay una manera de ser visible. Exacto. Tu voz docente no tiene que ser una entretenida, ni motivacional, ni viral. Puede ser reflexiva, puede ser profunda, metódica, cercana, lo que sea que siempre seas tú, que es su voz, es tu propia autenticidad. Exacto, y también lo hablábamos en el episodio anterior. La pregunta es, ¿cómo hago contenido? No, no, la pregunta no es cómo hago contenido como fulano o como cierta persona, sino cómo comunico lo que ya hago bien y cómo lo muestro a los demás. Perfecto, claro. Y para eso, pues lo primero que necesitas es identificar tu voz docente. A mí me costó también. Yo pensaba como que, bueno, Ujú, ¿qué voy a hacer? Y yo no tengo, yo no soy, yo soy muy dinámica en el aula, pero en mis redes son un poquito menos dinámica porque me gusta hacer mucha reflexión. Entonces, creo que cuando hacemos nuestras conversaciones aquí en el podcast, hacemos unas reflexiones interesantes, tenemos unas conversaciones muy profundas y pues me encanta que esa sea la voz docente que tenemos acá, que sea algo de ujú. profundidad, de temas interesantes, de cosas que nos apasionan como maestros. Entonces, no estamos compartiendo dinámicas, aunque sí damos muchos tips. Así es. Bueno, y entonces pues vamos a la práctica. ¿Cómo Ah, identificas tu voz docente si nunca te has detenido a pensarlo? bueno, mira, pues tengo un ejercicio que hago y es lo siguiente. Uno, eh, ¿qué es lo que mis estudiantes dicen que me hacen diferente? ¿Qué Ujú. parte de mi clase disfruto preparar? ¿Y qué tipo de comentarios hacen las familias o mis colegas sobre mí? Esa es una de las cosas. O sea, me hago esas preguntas y se las hago a algunos colegas cuando he tenido la oportunidad a los padres de familia, a ver qué me dicen. Y eso me ayuda mucho a crear o a entender mi propia voz docente. Exacto, obviamente sin necesidad de caer en la aprobación de las demás personas, que eso también es importante, pues creer en lo que uno también está haciendo y hacerlo con convicción. Pero esas preguntas en general son buenísimas porque muchas veces la respuesta no está en lo que tú crees, que lo hablábamos también en el episodio pasado de compartir lo que tú haces con un colega y con un colega de confianza y mostrarle lo que haces para que te retroalimente. Ujú. Eh, por eso también es importante lo que otros creen de ti, pero repito, sin necesidad de caer en una necesidad de aprobación Aprobación. frente a lo que otros dicen. Exactamente, exactamente. Hay un ejemplo que varios padres de familia me dijeron alguna vez y era que los estudiantes sentían que yo aceptaba a su hijo como era, que tal como es. Entonces tal vez eso era parte de mi voz docente. ¿M? O que les Ujú. generaba curiosidad. A mí me recuerdo mucho que me pasaba mucho en las clases y es que los estudiantes le hacían más caso a mí que a sus propios padres de familia. Entonces los Ah, padres de ok, familia sí. venían a darme quejas. Imagínate que ayer en la casa hizo esto. Y yo, ajá, ok. Ujú. Entonces eso me daba curiosidad. Eh, entonces, tratar de entender de dónde llega esa autoridad y cómo este estudiante entiende mi autoridad en el aula. Me gustó mucho. Es, exacto, por ejemplo, uno tiene una impronta y a veces, por ejemplo, en mi caso, me decían, Ujú. no, es que todo lo que tú nos explicas es como si nos contaras una historia. Qué Entonces, bonito. cuando hacíamos esa retroalimentación, entonces yo sentía que hay ahí como una marca, una identidad, que es precisamente la voz que está mostrando una narrativa Ujú. pedagógica, un un, estilo. un estilo pedagógico y ese es el Ujú. punto de partida para poderte comunicar hacia afuera. Si eres muy bueno contando una historia, contando un concepto, enseñando un concepto a través de historias, pues ahí está el punto de partida para entender cuál es tu voz docente. Exacto. También hay maestros que dicen que es que yo hago de todo un poco, no tengo un estilo definido, es que tengo que cambiar con un curso y otro, pues que eso es apenas normal en la medida en que Ujú, tenemos diferentes grupos poblacionales y a veces tenemos que cambiar de un grupo a otro, por ejemplo. Pero ujú, entonces esto también es importante porque nos permite ver que tiene que haber unas generalidades y ujú. tenemos que conservar ahí un estilo propio Exacto. Y y eso crear también. una propia identidad.
Claro, y eso también está bien, ¿no? La diversidad está bien porque uno Ujú, puede ser justamente versátil, ¿no? Puede ser un maestro que se adapta a una metodología según un grupo o que ujú, no se casa con un solo enfoque. También exacto. puede ser eso. Ujú. Eso Ese, también es una identidad. ujú, totalmente. El problema es cuando intentas ser todos los maestros a la vez, al mismo tiempo, todo el tiempo, ya te Ujú, agotas tú mismo y no vas a dar la talla porque no puedes. Uno no puede ser tantas personas al mismo tiempo. exacto. Y también puede surgir el miedo de que la voz no sea suficiente. Encontrar el estilo también es importante y de eso se trata la voz docente. Exacto, ahí donde entran errores muy comunes. Algunos de estos errores que tenemos o que nos pasan a los maestros y todos hemos pasado por ellos. Ujú. Hablemos de lo que no se debería hacer, de esto sin necesidad, por supuesto, de tirar línea, como decimos en Colombia, sino de, como de hacer algunas sugerencias. No está Ujú. bien ni mal lo que haces, sino sencillamente lo podemos analizar. Eh, Exacto. Uno de Porque esos pues eso también errores. ayuda como a encontrar el camino, ¿no? Claro, y uno de esos errores es copiar literalmente el estilo de otro maestro. Exactamente igual. Es complejo ahí porque si tú no te identificas completamente con el maestro que estás copiando, pues no te va a salir igual. Y lo hablábamos también en el episodio pasado, de que te puedes inspirar. Mm, Por ejemplo, Ujú, ves a alguien que tiene éxito en redes, que da conferencias, por ejemplo, que publica libros o que tiene muchísimos seguidores y tú dices, voy a hacer lo mismo. De pronto, a veces no es tan buena idea. ujú. Sí, como ¿Listo? decíamos en el episodio anterior, el contexto es crucial. Si tus estudiantes son diferentes, tu personalidad puede que no sea tan diferente, pero sí las estrategias que vas a usar con esos estudiantes. Entonces, lo que funciona con una persona no va a funcionar con otra. Una personalidad de un maestro que sea muy dinámico o que cuente historias, que tenga esa habilidad, pues si tú no tienes esa habilidad, no te va a funcionar. Sí, y ya lo hablábamos, eso no significa que no puedas inspirarte en otros, ¿no? Ujú. Para nada, inspirarse, sí, copiarse, no. La inspiración te ayuda a explorar, pero tu voz tiene que ser tuya. Listo, y un segundo error es pensar que tu voz tiene que gustarle a todo el mundo, y eso no es Uf, cierto. duro, esto es duro, porque cuando empiezas a compartir tu trabajo, inevitablemente va a haber gente que no conecta contigo. Yo recibo, en el podcast recibimos alguno que otro comentario así como que, a ver, o sea, como que, ¿qué se creen? Entonces, pues es normal, es parte del proceso. Sí, y eso no significa que estés haciendo mal las cosas. Exacto, si tu voz es más académica y estructurada, pues no vas a resonar con maestros o con una población que busca dinámicas rápidas y creativas. Y está bien, normal, Sí, no pasa nada. de hecho es mejor porque pues así atraes a digamos, a un público, a una audiencia que va a conectar muchísimo más con lo que tú haces, Mm, digamos, ujú. las personas correctas, a tu comunidad real. Exacto. Tercer error, esperar tener claridad total antes de empezar. Este me Sí. encanta porque muchos maestros dicen, todavía no sé bien cuál es mi estilo, mejor espero. Ujú. Pero tu voz no se descubre pensando, se descubre haciendo. Haciendo, claro que sí. Es decir, es en la práctica, es en el compartir, es en probar donde vas entendiendo qué funciona para ti y qué no. Exacto. Sí, comprobar, por ejemplo, con el podcast hemos comprobado varias cosas, hemos tenido invitados. Hay unos episodios que no nos gustan, que uno dice, ay, no, Ujú. como que no, pero bueno, ahí sigamos, ¿right? Sí, Entonces sí. sí es interesante el probar y vamos mejorando y vamos haciendo nuevas cosas. De hecho, este tema de que estamos hablando también es parte de nuestro proceso de mirar cómo ayudamos a los maestros de otra manera, no solo de la información que ya hemos dado, sino que hay otras maneras de ayudar a los maestros y esto me parece un poco diferente también. Igual seguimos siendo muy académicos a pesar de que es un tema más dinámico. Hay un cuarto error que para mí es muy peligroso y es ocultar la voz porque crees que no es suficientemente especial. Y esto es lo que uno ve con bastante frecuencia. Digamos, hay Sí. maestros increíbles que piensan, pero ¿quién me va a escuchar? Ujú. Y sí, ¿por qué voy a ser interesante? Si ya hay tantos hablando de esto, ¿por qué me van a escuchar a mí? Sí, pero la respuesta es, nadie habla como tú, nadie tiene tu experiencia, tu perspectiva, tu manera de explicar.
Y probablemente hay maestros ahí afuera que están esperando escuchar justo lo que tú tienes por decir, en la forma en que lo vas a decir y la manera en cómo quieres comunicar tu propia voz docente. Exacto. Ahora bien, digamos que ya identificaste tu voz docente, que ya sabes que es importante. ¿Cómo comunicas esto sin sentirte que estás actuando, que eres actor o actriz? Bueno, esa es la gran lucha en últimas, Ujú. ¿no? Sientes que en el aula eres, digamos, auténtico, pero cuando intentas grabar un video o escribir una publicación suena un poco forzado. Exacto. Entonces, lo primero, profes, piensen en el formato que les sea más natural para ustedes. Yo escogí podcast al principio cuando iniciamos este proceso porque no tenía que mostrar mi cara y me parecía que yo no estaba como, ay, no, yo no quiero mostrar. Entonces, las primeras episodios, si ustedes se van Ujú. al año 2021 o algo así, se van, no hay voz, no hay video, es solo voz. Y ese era el estilo que yo quería transmitir en el inicio. Entonces me parecía que por eso era podcast, porque pues no tenía que grabar nada. Ahora todo el mundo hace video podcast. Sí, como que existe la necesidad de ver De quién res- está hablando. Y Sí, sí, bueno, sí. eso es clave, digamos. Si no te gusta hablar frente a la cámara, no tienes que hacerlo. Puedes escribir, puedes hacer audios, puedes compartir imágenes con reflexiones, puedes hacer shorts o reel cortos Ujú, ujú. que también sirven mucho con guiones y con ideas muy precisas, muy Muy concisas. preciso, sí. Y si te gusta la escritura, puedes hacer blogs, newsletters. Si prefieres lo visual, pues infografías. A mí las infografías me parecen Sí, geniales. Los carruseles. Y si te gusta hablar, pues videos y video podcast, porque aquí nos gusta hablar. sí. Bueno, también es importante salir un poco como de la zona de confort porque a Ujú. veces descubres que algo te da miedo y eso pues en realidad no permite que fluyas. Sí, pero sí, sin forzarte mucho, ¿eh? La idea Ujú. es que se sienta que estás compartiendo, pero no estás actuando o haciendo un performance, nada de eso. Es muy importante eso. Sí, y un segundo punto también ahí es habla como hablas en el aula. Lo Ujú. hablábamos en el episodio pasado, es muy importante tener autenticidad también. Esto suena obvio, pero muchos cambian los componentes de su lenguaje para cuando salen de la Ujú. escuela. Entonces, suena obvio, pero a veces nos pasa que Sí, sin darnos cuenta cambiamos eso. sí, digamos, se buscan términos rebuscados, frases demasiado formales o que intentan sonar muy cool y en realidad termina sonando impostado o falso. Sí, sí, sí. Y no. Digamos que si en tu clase usas ejemplos cotidianos, pues usa ejemplos cotidianos en tus redes. Si eres directo y claro, pues sé directo y claro. Si te gusta contar historias, pues cuenta historias. Ujú. Sí, y comparte desde la honestidad, no desde la perfección. Creo que eso es importante también, digamos, en este proceso de comunicar a través de redes sociales o de utilizar las tecnologías con un fin pedagógico, es importante mostrarla. Te vas a equivocar, pero mostrar que eres honesto, que eres auténtico es lo Sí, a mí mejor. eso me parece fundamental porque muchos maestros piensan que solo pueden compartir lo que salió bien. Ujú. Y bueno, pues no, también puedes compartir lo que salió mal. Sí, y pues en realidad la gente conecta más con lo real, digamos, con la Ujú. experiencia que ve auténtica, con Exacto. los errores, con las dudas, con los procesos. De hecho, pues los bloopers siempre van a estar y hacen parte del Sí, proceso. exacto. Si intentaste una estrategia y no funcionó, pues compártelo. Si tienes una pregunta sin respuesta, compártela. Eso también es voz docente. Exacto, porque tu voz no es solo lo que sabes, es también lo que estás explorando. Ujú. Perfecto. Y algo más, no, algo más, uno más. No necesitas estar en todas las plataformas. Exacto, sí. Esto es pues, liberador porque hay una presión también de estar en Instagram, en TikTok, en YouTube, etcétera. Yo creo que también es bueno escoger una o dos plataformas o una para los videos largos y las Ujú. otras para los videos cortos, en fin, digamos, hay muchas formas de jugar con eso sin necesidad de que necesariamente tengamos que tener presencia en todas. Exacto. Pero la verdad es que lo mejor es estar bien en un solo lugar que en cinco, ¿cierto? Exacto.
elegir la plataforma donde esté tu audiencia, donde te sientas cómodo y pues ahí es donde tienes que tener constancia y así se construye toda la audiencia y todas las personas que te van a escuchar con gusto. Ujú. Yo, por ejemplo, en el ejemplo concreto de podcast, yo empecé con podcast, plataformas de Ujú, podcast, y luego incorporamos YouTube y poquito a pico, poquito a pico, poquito a poco fuimos incorporando otras redes, pero al iniciar era solo podcast. ujú, Y porque era lo que con lo que yo más sentía cómoda. Al principio todo era más cómodo solo hablarlo, solo decir, bueno, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que me interesa y no quiero mostrar mi cara por ahora. Luego, con el tiempo, cuando tú tienes este podcast, pues ya teníamos que hacer un video podcast, ya no podíamos hacer solo hablar y ya, teníamos un ujú. video podcast y después tuvimos invitados, que vamos a seguir teniendo más invitados. Entonces sí nos gustaba como que, no, pues ahora sí hagamos video, ¿cierto? Y así Eh, fue como empezó. Sí, muy interesante. Yo, por ejemplo, exploré mucho el tema de video en el aula con estudiantes, Ujú, de mostrar qué hacían, de mostrar cómo sus testimonios, cómo llevan sus procesos pedagógicos. Lo hice primero como con una intención educativa, investigativa, perdón, ujú, pero poco a poco se convirtió como parte del ambiente del aula y he compartido algunas cosas. A mí me gustó mucho hacer blog. ujú, Eh, pero, por ejemplo, en mi caso, me ha faltado constancia de alimentarlo siempre y de tener allí un espacio donde escribir y un espacio donde siempre saben las personas que me pueden leer. Entonces, ujú. creo que también ahí volvemos a una idea importante y es precisamente la constancia. ¿Sabes dónde puedes hacer eso? En LinkedIn. LinkedIn tú puedes poner blogs cantidad, es muy chévere. Yo he escrito un par de blogs Sí, ahí, también me falta constancia, pero digamos que si quiero escribir un blog y quiero que llegue a una comunidad académica, pues lo voy a poner ahí. Y es muy sencillo, ¿verdad? Que ellos sí. lo facilitan mucho. Sí, igual ese proceso de divulgación, como lo decíamos hace un rato, es escoger la plataforma ¿Mm? y tener esa constancia. Pues no es fallecer, digamos, probar diferentes formatos, pero no es fallecer. Sí. ¿Qué le dirías a un maestro que está escuchando ya con tu experiencia y que todavía siente que no tiene claro cuál es su voz? ¿Qué le dirías tú? Yo le diría que se siente a hacer una reflexión de qué quiere. Ujú. A mí me parece que lo más importante cuando vas a compartir en redes es tener un propósito. ¿Cuál es el Sí, propósito? Tú quieres compartir por qué. Y ya de ahí la voz llega. Ya de ahí como que se empieza a armar. Después de tener uno un propósito, decir, bueno, yo quiero, en este caso para nosotros en podcast, yo quiero ayudar a la comunidad docente. Yo no, por ejemplo, no escogí, yo soy licenciada en preescolar, no escogí em, hacer videos o material para niños de preescolar porque no me interesaba en ese momento, mi propósito no era ujú, ese. Aunque tengo mucha experiencia pero sí puedo dar con mi experiencia estrategias y ayudas a maestras que están navegando y enseñando en preescolar. Entonces, el saber el propósito ya te ayuda con esa voz docente. Entonces, si tu propósito es compartir tu experiencia con padres de familia de cómo hacer que sus hijos puedan tener mejores resultados académicos, entonces ya con eso vas a empezar a mirar cómo eso lo estás haciendo en el aula y ahí ya puedes decir, ok, mi voz es así. Yo ujú. preparo a los estudiantes de esta manera, les enseño de esta manera y puedo crear de esta manera, ya sea un blog, ya sea, ¿qué es lo que más te gusta, qué más resuena contigo? Pero el propósito es Sí, fundamental, exacto. fundamental. Y así sea compartir algo pequeño, un pensamiento, una estrategia, una reflexión y observar pues cómo te sientes primero Mm, compartiendo, que mires qué tan auténtico o auténtica ujú, eres ujú. y pues luego mirar qué impacto puede tener con las personas que te ven. Y pues Sí, a partir de ahí ir creando como esa identidad. sí, 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 exacto. Entonces, poco a poco ir dándole forma a lo que Ujú. estás, a tu voz docente, dándole esa forma que le va a ayudar a muchos maestros o
puede ser a maestros, o puede ser a padres de familia, o puede ser inclusive a los mismos estudiantes que resuenan con tus estrategias y tú las puedes poner en una plataforma. Entonces, depende de lo que quieras hacer, pero el propósito es fundamental para poder empezar con la voz, con esa autenticidad que tú quieres crear. Sí, y no, pues bueno, no necesariamente tienes que ser viral, también ya lo habíamos dicho. Ujú, Muchas veces es mejor una comunidad pequeña que, por ejemplo, de 10.000, que ujú, sencillamente pues, pasen por tus videos rápidamente. ujú, Entonces, pues al final tu voz docente no es para todos, es para ujú, ujú. quienes necesitan específicamente escucharla. Ok, profes, entonces les vamos a poner tarea a los profes. Ujú. Pongámosles una tarea. En un pedacito de papel, un cuaderno, no sé, eh, escribe 3 palabras que describan tu estilo docente. Y pregúntate o pregúntale a un colega o a un estudiante cómo te describirían. ¿Entiendes? Compara. Y hay un punto de partida para empezar. Exacto, perfecto. Bueno, y si te gustó este episodio, compártelo con un maestro que sientas que necesitan escuchar esto que hemos dicho hoy y que a veces uno no se da cuenta de lo valioso que es y de lo que hace Ujú. hasta que alguien más te lo hace ver o te lo Exacto. refleja. Sí, totalmente, totalmente. Entonces, profes, nos escuchamos la próxima semana. Vamos a seguir hablando de la marca personal docente. ¿Qué más les podemos dar a los profes? ¿Qué más les puede servir para crear su marca personal docente? Obviamente esto es opcional, si no, digamos, si no quieren estar en redes, pues está bien. Si no quieren, todo está bien. Estas son ideas que les pueden acompañar y que les pueden ayudar en un futuro para docentes nuevos que ya están más digitalizados, es decir, docentes que apenas están empezando, de pronto este les resuene también, crear esa voz docente empezando tu carrera, empezar a identificar esas cosas, es muy, muy bonito porque te ahorra un tiempo así como chévere. Y también para entrevistas y todo eso, no crean. Ujú. Esta marca personal docente no es solo porque aparezcamos en redes, con una entrevista, tú tienes tu marca personal docente Así es, para si necesitas compartir tu trabajo con padres de familia, con otros docentes, ahí está tu marca personal. así es. Entonces, Mm. no olviden seguirnos, comentar y nos vemos pronto. Chao, chao. Chao. Y así llegamos al final de este episodio de Para Maestros. Esperamos que las ideas, las experiencias y las conversaciones de hoy te sirvan de inspiración y te brinden herramientas para una increíble labor en tu aula. Queremos agradecerte por habernos acompañado. Recuerda que puedes encontrarnos en todas las plataformas de podcast y en YouTube. Y síguenos en nuestras redes sociales @paramaestros para no perderte ningún episodio y unirte a nuestra comunidad de docentes. Nos vemos en el próximo episodio de Para Maestros, donde seguiremos explorando juntos el fascinante mundo de la educación. Hasta la próxima, colegas.